Buenas tardes, apreciados hermanos. Damos inicio en este momento a nuestro culto en el Día del Señor. Tengan todos un saludo muy especial y vamos a celebrar al Señor en esta tarde. Vamos a rendirle a Él adoración, darle a Él toda la gloria y que juntos, allí cada uno en sus hogares, en esta forma inusual de congregarnos, no olvidemos que somos la iglesia allí desde nuestras casas y juntos vamos a ofrecer este culto al Señor. Vamos a gozarnos en medio de la alabanza de su pueblo, porque el Señor dice que Él allí hace su presencia. Quiero invitarles, hermanos, a ir a la palabra de Dios y vamos al Salmo 96. Salmo 96. Dice así su palabra: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra leída, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar conforme a esta invitación que tú nos haces en este salmo que dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Señor, dispón nuestro corazón para que juntos en esta tarde vengamos a ti para tributarte todo el honor y toda la gloria, Señor, a ti. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos allí en nuestras casas como iglesia para darte tributo a ti, Señor. Nuestro corazón está agradecido contigo, Señor. Motívanos en esta tarde para alabar tu nombre. Dispón todo nuestro ser, Señor, para ti. Recibe este culto, Señor, como una ofrenda viva que a ti ofrecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, iglesia, a cantar el himno número 1. Celebremos su gloria con gran gozo. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible,
y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubiloso, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Amén. Estamos celebrando en esta tarde y vamos a seguir celebrando, cantando el himno número 8, alabad al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey.
nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Sigamos alabando a nuestro Señor, exaltando su gran e inmerecida gracia que ha dado sobre nosotros. Vamos a cantar este hermoso himno número 48, Sublime Gracia. Qué hermosa promesa tenemos y qué hermosa esperanza. Un día estaremos en la presencia de Dios y allí cantaremos con gozo su amor que me salvó. Cantaremos a la gracia de Dios. Y precisamente tomémonos este tiempo para recordar su gracia que se manifestó al ir a la cruz y allí perdonar nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a dar gracias a Dios, recordando su obra de salvación, recordando que Él es el Cordero Pascual que derramó su sangre preciosa, un sacrificio perfecto para que tú y yo hoy gocemos del don y de la bendición de la vida eterna. Para que tú y yo hoy estemos tranquilos de saber que no estamos bajo la ira de Dios, sino bajo su gracia. Y que ya el Padre no nos mira con nuestro ropaje de inmundicia, ahora nos mira con el vestido de la justicia perfecta que Cristo Jesús nos ha puesto. Él tomó nuestro pecado y nos vistió con su justicia. Iglesia, démosle gracias a Dios en estos momentos. Pon en tu corazón estas verdades de la gracia de Dios y dale infinitas gracias porque Él te ha salvado. Señor, gracias por permitirnos tener este tiempo en que podemos reflexionar en tu obra de salvación, porque podemos recordar, Señor, que un día fuiste a la cruz y allí en la cruz mis pecados fueron perdonados. Señor, no merecía
tu perdón, pero no lo diste. De esa misma forma, Señor, ayúdanos a ser una iglesia también que manifiesta tu gracia hacia otros. Que podamos también perdonar a otros como tú nos has perdonado. Pero que en esta tarde, Señor, nos recordemos el Evangelio. El Evangelio que nos da una nueva vida, una nueva identidad. Que ahora nos abre las puertas para presentarnos al trono de tu gracia y saber que tenemos acceso libre al Padre. Oh Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros. Permítenos en esta semana darte siempre la gloria y la honra a ti. Señor, que al recordar lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, pueda sacar de nuestra mente cualquier preocupación. Porque el problema más grande que teníamos ya lo solucionaste. Y sí, hay preocupación y hay problemas. Pero si nos mostraste el amor más grande yendo a la cruz por nosotros, sabemos también que cuidarás de cosas más pequeñas de nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Y también te quiero dar gracias, Señor, por las ofrendas, con lo cual, Señor, tú permites que tu iglesia, tu obra se sostenga, Padre. Bendice a las familias, Señor, en el área económica, aún en estos días difíciles, en que estamos en casa y no hay mucha oportunidad de ser productivos. Señor, sabemos que tú eres fiel con tu pueblo, somos tus ovejas, y tú dices que tienes cuidado de nosotros. Pero, Señor, anima en nuestros corazones a ser fieles, apoyando tu obra. Y ahora, Señor, vamos a ir a tu palabra, que tú nos guíes y nos instruyas por medio de ella. Amén. Vamos ahora a la palabra de Dios, y antes vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe y hable a nuestro corazón por medio de su palabra. Amante Dios y Padre, en estos momentos, Señor, que abriremos tu palabra, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Permíteme, Señor, comunicar las verdades de tu palabra con claridad, autoridad y convicción, Señor, porque es tu palabra, totalmente autoritativa, inerrante, y eres tú quien hablas, Señor. Instruye nuestras vidas, edifícanos en esta tarde, y que tu evangelio pueda ser proclamado en nuestros corazones y también en aquellos que aún no te conocen, para que vengan a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 27. Esta historia que vamos a leer aquí nos habla del Evangelio y sucedió en una época de milagros, una época en que el profeta Eliseo desarrollaba su ministerio. Y sabemos que los milagros sucedieron para la gloria de Dios y para reafirmar la palabra que estos profetas proclamaban. En el versículo 8 de la lectura que vamos a tener a continuación, en la parte final, Eliseo dice: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En otras palabras, Eliseo dice a Naamán: venga ahora a mí para que sepa que hay un Dios en Israel. Ese es el propósito de los milagros y el propósito del milagro que estudiaremos en esta tarde: mostrar que hay un Dios, el único y el verdadero Dios. Esta historia trata de un milagro muy peculiar, porque quien lo recibe no es judío, es un extranjero, es sirio, enemigo del pueblo de Dios. Es alguien que está fuera del pacto. Pero ya sabemos, por medio de este milagro y de muchos más, que el Evangelio es para todos. Hay una referencia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 25, a este suceso.
que ocurrió en lo que vamos a leer a continuación. Dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y vemos aquí el Señor Jesús hablando de que desde el Antiguo Testamento el Evangelio ha estado proclamado para todos. También tiene otro aspecto extraño esta historia, porque Dios sana a Naamán de la lepra, pero esa misma lepra va sobre Giezi. Y hay aquí un mensaje de esperanza para el que se arrepiente, que es Naamán, y un mensaje de juicio para el que, conociendo a Dios, prefirió las cosas del mundo. Vamos a la lectura, hermanos. Como dije, Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 27. Dice así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses,
sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hemos leído la palabra de Dios. Hay tanto que meditar en este capítulo 5 de Segunda de Reyes. Pero empecemos mirando el versículo 1. El versículo 1 nos dice que Naamán era un hombre grande. Y la palabra grande aquí encierra muchas cosas más. Describen a Naamán como un hombre muy popular, muy famoso. Naamán era reconocido como un héroe nacional. Dice que había ganado muchas batallas. Cuando caminaba Naamán por las calles de Siria, de pronto las mamás salían por las ventanas y le decían a sus hijos, mira, es Naamán, trata de ser como él, imiten a ese hombre tan grande. En otras palabras, Naamán era la crema innata de la sociedad siria. La expresión allí era grande. No está simplemente porque quien escribió esto quería simplemente decir era grande. Quería reconocer que era un hombre muy, pero muy importante. Pero el mismo versículo 1 tiene un pero. Un pero que debe saltar a la vista cuando hacemos esta lectura. Un hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¡Qué contraste! Un hombre grande, un hombre valeroso en extremo, un hombre importante, pero era leproso. Su interior era de grandeza, su interior era de una piel enferma. Naamán, en el exterior es de una inmensa grandeza, en el interior de un inmenso dolor. Y aquí tenemos el relato del pecador. Ese es aquí tenemos el retrato del pecador. Este es el retrato de nuestra vida cuando estábamos sin Cristo. El pecador se llena la boca de su propio orgullo. Cuando alguien está sin Cristo, habla solo de su yo. Y todo lo que dice o todo lo que hace es grande y majestuoso. Pero en su interior lo que hay es dolor y una gran necesidad espiritual. Naamán el grande, pero era leproso. Enseguida la narrativa nos introduce en el siguiente personaje. En el versículo 2 nos dice que una joven esclava. Dice aquí en la Reina Valera una joven esclava. En el original dice, en el hebreo,
antiguo, dice una joven pequeña. Y ya vemos aquí lo que el autor quiere hacernos notar. Naamán el grande está hablando ahora con una joven pequeña, está escuchando a esta joven pequeña. Esto no solo nos habla del estatus social, nos habla de la forma de ver y de entender la vida. En Naamán todo es grande, todo es popular. Se asemeja a la senda ancha. La joven pequeña nos muestra un camino de humildad, un camino de servicio. Ella era esclava en la casa de Naamán. En alguna ocasión el ejército sirio incursionó en Israel y la tomó como esclava y la tenían allí trabajando en la casa de Naamán. Ella representa ese camino angosto. Mientras que Naamán era un militar poderoso, esta niña era solamente una esclava, la cual habían tomado como rehén para llevársela a Siria. La joven pequeña nos muestra otra forma de ver la vida. Y ella solo le dice a Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 3. Ella no habla nada extraordinario. Ella vio a este señor grande. Y ella le dijo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría. Naamán parece que entendió otra cosa. Él es un político, él está acostumbrado a mover sus fichas. Él se codea con los grandes, él anda con los que mandan, con los que dan órdenes. Naamán nos ilustra lo que es el hombre confiando en los recursos del hombre. Nos muestra a un hombre que confía es en su capacidad. Creo que Naamán no había leído el Salmo 146 en el versículo 3, que dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombres, porque no hay en él salvación. Y Naamán habla con el rey le dice, ve, hace cartas diplomáticas para que vaya a hablar con el rey de Israel. Y dice aquí el versículo 5 que se fue llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y si lo viéramos, nosotros le dijéramos, pero Naamán, ¿y para dónde vas con todo eso? ¿Crees que tú con todo ese dinero y todo ese oro puedes comprar tu salud? Esta niña le había dicho, en Samaria hay un profeta. No le dijo, ve y habla con el rey. Él entendió mal. Y así somos, o así éramos cuando no teníamos a Cristo Jesús. Todo lo queríamos solucionar con el dinero. Nuestro Dios era el dinero. Por eso nos dice el versículo 7 que el rey rasgó sus vestidos, porque él fue al lugar equivocado. Naamán se fue a la casa del rey de Israel para que le sanara, y el rey rasga sus vestidos diciendo, ¿acaso yo soy Dios que puedo sanar? Naamán, te equivocaste, esto no es cosa de reyes, esto es cosa de Dios. Es con Dios que tú tienes que tratar, no con el rey de Israel. Naamán llegó al rey de Israel a pedirle algo imposible. Si pudiéramos hablar con Naamán, le diríamos, Naamán, no se trata de llenar tu carro con oro y plata y ir y hablar con el rey de Israel. Naamán, se trata de venir con las manos vacías y ponerte de rodillas delante del rey de todos los reyes, el dueño del universo. Versículo 8 nos dice que Naamán salió del palacio directo a la casa del profeta, porque el profeta se enteró que el rey había rasgado sus vestidos ante tal petición de Naamán. Y se fue para la casa de Eliseo. Imaginemos esta escena en pleno siglo XX. Imagínate que a tu casa llega el presidente con su comitiva, sus guardaespaldas, sus carros,
los paparazzis tomando foto, toda esa popularidad llegó a la casa de Eliseo, a la puerta de él. Y Eliseo no le abre la puerta, dice el versículo 10. Eliseo no salió. ¿Y qué ejemplo vemos en Eliseo? Él no va a ceder ante esas cosas del mundo. Él no se dejó deslumbrar. Eliseo es el profeta de Dios. Eliseo ama a Dios. Eliseo teme a Dios. No cede por las presiones de los poderosos. Él no se deja impresionar por las cosas de este mundo. Y qué tentación para ti y para mí. Qué tentación cuando las cosas del mundo nos llegan a impresionar. Dios nos ayude a ser como Eliseo. Pero hay de aquellos que se llaman cristianos y sí se dejan impresionar por las cosas de este mundo. Hay aquellos que buscan tener personalidades importantes de visita en su casa o pastores que se emocionan de tener a un personaje importante en la iglesia. Hay de aquellos pastores que llenan su casa con las riquezas de los Naamanes de este mundo, que creen que todo lo pueden solucionar con plata y no van a predicarle a las personas necesitadas. Recordemos la historia de José, cuando él está en Egipto y lleva a su familia, a su padre ya anciano. El faraón quiere conocer al padre de José, y cuando José le presenta a su padre, Jacob no ve a la grandeza del faraón, él ve a un hombre que necesitaba de Dios, y Jacob bendice al faraón. Y aquí hay un principio que tenemos que aprender, hermanos. No somos nosotros los que necesitamos la bendición de los ricos y de los poderosos de este mundo. Son ellos los que necesitan nuestra bendición. Son los ricos y los poderosos de este mundo los que necesitan nuestras oraciones. Eliseo no vio a Naamán el famoso. Eliseo no vio a Naamán el grande. Eliseo no vio a Naamán el gran general. Eliseo vio a Naamán el leproso, el que necesitaba ser limpio. Eliseo no respondió de acuerdo al rango de Naamán. Eliseo respondió de acuerdo a la necesidad de Naamán. Y ahí dice el versículo 10, que le mandó un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Ve y lávate en el río Jordán. ¿Y qué produjo esto en el corazón de Naamán? ¿Qué? Miren, el texto dice en el versículo 11 que él se enojó, pero imaginemos un poquito más la grandeza de Naamán, que dice: yo creí que él iba a salir y iba a tocar mi piel o iba a clamar a Dios y yo sería sano. Pero ¿qué le pasa a este? ¿Con quién cree que está tratando? Seguramente así estaría hablando Naamán. El orgullo no le dejó acatar la instrucción del profeta. Y se llena de ese orgullo, lo lleva a un nacionalismo bobo cuando dice en el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Como diciendo: ¿qué se cree este profetica? ¿Cómo me va a mandar a bañar a ese río sucio que tienen aquí, cuando en mi tierra tenemos ríos más limpios, más caudalosos, más bonitos? Pero sabe, así somos nosotros. Cuando clamamos a Dios por algo, queremos de Dios una respuesta espectacular. Cuando Dios nos responde algo sencillo, no escuchamos. Nuestro orgullo no nos permite ver la instrucción de Dios a veces, que se manifiesta en lo más elemental y en las cosas más sencillas. Dios siempre responde de forma sencilla a nuestras peticiones. Y Naamán no quiere la solución de Dios. Bueno, ahí
Menos mal que sus asistentes son sabios y lo exhortan: Naamán, deja tu orgullo. Deja de estar comparando el río Jordán con los ríos que hay en Damasco. Y si estuviésemos allí, le dijéramos: Naamán, mira, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y le diríamos: Naamán, seguro que esos ríos de Damasco te podrían limpiar. Pero ¿qué clase de limpieza te darían? ¿Quieres algo temporal? ¿Una limpieza pasajera? ¿O quieres una limpieza completa? Porque si quieres una limpieza completa, eso solo lo vas a encontrar en las aguas del río Jordán. Y aquí hay una lección para nosotros, iglesia. Hay muchos ríos que te pueden lavar. Hay muchos caminos que se ofrecen para buscar la felicidad plena, para buscar el gozo. Pero eso es solo por un momento. ¿Qué río estás buscando tú para lavarte? Porque hoy solo te puedo decir que si estás deseoso de ser limpio, solo Cristo Jesús es el río que te puede dar una limpieza completa. Solo Él. La lepra en la Biblia siempre se usó para representar el pecado. Ella empezaba con un pequeño puntito en la piel y luego se iba extendiendo. El problema de Naamán es el mismo problema que el tuyo y el mío. Tenemos la lepra del pecado, que se manifiesta en orgullo, en envidia. Nos creemos merecedores de lo mejor y también necesitamos ser lavados. En Mateo 18:13, Jesús sana a un leproso, pero no lo mandó a que se fuese a lavar al Jordán. Dice Mateo que le tocó. ¿Sabe por qué no lo mandó al Jordán? Porque Jesús es nuestro Jordán. Él no necesitaba enviarlo al Jordán. Jesús dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así como Naamán se lavó en el Jordán, tú y yo solo podemos ser lavados de la lepra de nuestro pecado en el río de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es tan sencilla la cura, tan sencilla la cura de la lepra del pecado en el hombre, como lo era en la vida de Naamán. Pero por ser tan sencilla, Naamán no lo quería aceptar. El problema mayor de Naamán no era la lepra, era el orgullo. Nuevamente, el versículo 13 nos muestra que sus criados, sus siervos, son los que lo persuaden. Hermanos, y es que la gracia de Dios ofende al pecador orgulloso, porque le parece muy sencilla. Versículo 14, Naamán recapacita y va al Jordán. Pero imaginemos la escena. El versículo dice que él empezó a zambullirse, pero antes de eso él tuvo que quitarse sus prendas. Me imagino que él venía ataviado de ropa que lo caracterizaba como el hombre importante que era. Y aquí empieza lo que yo llamo el camino de la humildad en la vida de Naamán. Porque delante de sus siervos tiene que quitarse toda su pomposa ropa para quedar descubierto con su piel llena de lepra. Y si lo hace es porque ya reconoce su lepra, reconoce su enfermedad. Y es eso lo mismo que nos ha salvado, reconocer nuestro pecado. Solo aquel que reconoce que es pecador, así como lo reconoció Naamán aquí en el versículo 14, es que podemos ser limpiados. Nada de lo que Naamán llevó
ante Eliseo le sirvió para sanarse. Naamán el poderoso ahora se despoja de todo y entra al río. Y es allí el camino del arrepentimiento. Es allí el camino hacia el perdón. La orden era que se tenía que zambullirse 7 veces. Yo me imagino que cuando ya allí sus siervos callados a la orilla del río, 5ª vez, 6ª vez y la 7ª vez sale él del agua. Y me imagino que sus ojos todavía llenos de agua no le permitían ver bien, pero ya sus siervos lanzan un suspiro y luego mira su piel. Y dice la palabra de Dios que estaba limpia. Y no solo en ese momento su lepra fue quitada de su piel, también fue quitada de su corazón la lepra del pecado. Allí ocurre una conversión genuina. El versículo 15 dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El versículo 17 dice algo extraño. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. He ahí un corazón redimido. He ahí un corazón transformado. He ahí un nuevo nacimiento. Él está confesando con su boca que solo a partir de allí va a reconocer solo a Dios. Pero, ¿qué quiere decir con que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Bueno, en la mente de Naamán está la idea de que los dioses son territoriales. Apenas está empezando a conocer a Dios y él manifiesta que él quiere llevarse un poco de tierra de Israel para Siria, porque eso le va a dar la idea de que él se está llevando una representación de Dios. Eso es lo que quiere decir allí en el versículo 17. Pero en sí lo que él está declarando es: de aquí en adelante solo adoraré al Dios de Israel. Y él aclara allí, en los siguientes versículos, que no le tomen su trabajo como idolatría. Y explica: por favor, cuando yo vaya ante el rey a acompañarlo a la adoración de sus dioses idolátricos, yo tengo también que inclinarme por ayudarlo a él, pero no me tomen esto como que yo estoy adorando ídolos. De ahora en adelante solo adoraré a Dios. Bueno, iglesia, el mensaje principal en este capítulo que hemos leído es la sanación de Naamán y su conversión. Es lavado su cuerpo y también es lavada su alma. Pero en los siguientes versículos ocurre otro milagro. ¿Qué es lo que pasa? La lepra de Naamán se le pega a Giezi. En Naamán podemos aprender que cuando el hombre se humilla y reconoce su enfermedad, hay perdón, hay limpieza. Pero luego vemos que Giezi nos presenta un mensaje para aquellos que aman más al mundo que a Dios. Giezi era el siervo de Eliseo. Él conocía a Dios, pero él no amaba a Dios. Naamán no conocía a Dios, pero cuando es transformado y pasa por la humillación, él deja toda su grandeza y viene a Dios. Giezi representa lo que nos describe Lucas en el capítulo 8, versículo 14, que dice: estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes.
las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué palabra de juicio vemos en la vida de Giezi? Él conocía a Dios, pero se dejó deslumbrar por el mundo, por las riquezas del mundo. Tú y yo fuimos como Naamán. Iglesia, creamos en el Evangelio según Naamán. Creamos que es necesario para el pecador reconocer su pecado y dejar que Cristo Jesús sea el que le lave. Solo en Él hay salvación. Y si has conocido de Cristo, pero tu corazón está en el mundo, detente. Porque dice el texto que Giezi quedó con la lepra, él y toda su descendencia, para siempre. Este fue su condena, este fue el juicio de Dios en alguien que conociéndole nunca le amó de corazón y le recibió. Pero miremos nuevamente el ejemplo en Naamán. Tú y yo, igual que Naamán, tuvimos lepra. Y hasta que no reconocimos que necesitábamos ser lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, no fuimos curados. Solo hay un río, no hay muchos. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Reconoce tu pecado, confiésalo. Humíllate ante Él y Él te limpiará, te sanará y serás como un niño. Como dice ahí, la piel a Naamán le quedó como un niño. Ya no era Naamán el grande, era Naamán como un niño. Que Dios te bendiga. Iglesia, vamos a terminar nuestro servicio en esta tarde y los invito a que nuevamente cantemos el himno 48, Sublime Gracia, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, allí en el Antiguo Testamento, como lo vimos en el estudio de su palabra en esta tarde, siempre ha estado allí, siempre ha estado presente desde que Dios creó el mundo, el que somos salvados solo por gracia. Cantemos. Ya
cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Bueno, iglesia, hemos concluido este servicio para la gloria de Dios, pero para la edificación también de todos nosotros como iglesia. Mañana nuevamente continuaremos con nuestras reuniones de oración. Si hay alguna petición puntual por la cual todavía no hemos orado, ponla ahí en el chat para tenerla presente en esta semana en que nuevamente vamos a clamar al Señor, buscar refugio en Él y seguir aprendiendo su palabra. Y reciban todos allí en el seno de su hogar un saludo muy especial de mi parte, un abrazo con mucho cariño. Los extraño mucho, pero Dios quiere todavía seguirnos teniendo en casa. Y que el Señor imparta gozo a cada uno de ustedes y que sea una buena semana para todos nosotros. Estamos despedidos. Dios les bendiga.